Bienvenidos a una clase para la asignatura de Historia de Honduras para las modalidades BCH, BTP, secciones A y B para décimo grado. Soy el docente Jorge Luis Paguada Portillo. Para continuar con nuestras clases, vamos a hablar hoy sobre las generalidades de la historia económica de Honduras en el contexto latinoamericano entre los años 1826 a 2011. Muy bien, vamos a contestar esta pequeña pregunta. ¿Qué cambios sucedieron durante 1876? Muy bien, estos cambios se dieron a nivel económico, político, social y también, por así decirlo, militar en este tiempo. Pero ahorita nos centraremos más en los problemas o situaciones económicas que se dieron durante estos años, en especial en 1826. Para continuar, vamos a hablar sobre las generalidades del modelo liberal. Pero antes de comenzar, vamos a recordar que el modelo liberal es un modelo económico que fue implementado en lo que fue en América Latina entre los años 1871 a 1976, por así decirlo, hasta el 78. Y uno de los principales objetivos de los reformadores liberales era generar recursos para el desarrollo capitalista y al mismo tiempo fortalecer la clase capitalista del agroexportadora nacional. Muy bien, basados también en la información del sociólogo Mario Pozas, en su libro titulado Sociologías Rurales, vamos a contestar que este modelo existe en un sector de exportación, el cual se denomina economía del momento. El transporte y el comercio son dominados también por familias agroexportadoras, que también tienen un capital extranjero. La economía sigue siendo tradicional, se podría decir que era de subsistencia incipiente, o sea que dependía mucho de otros factores, y en el caso del gobierno se observaba en el mismo que cumple un papel de proveedor de mano de obra, mantenimiento del control y de la armonía de los sectores, para que éstas desarrollaran ciertas actividades que beneficiaran a la economía del momento. El objetivo principal de estos reformadores, como estuvimos leyendo anteriormente, vamos a recordar que para ellos era generar capital para que los capitalistas de la clase capitalista tuvieran un agroexportadora nacional. Pero para Samper, en 1992 escribe lo siguiente: describió que para Centroamérica existió una serie de factores que explicarían los resultados diversos de la reforma liberal, en la cual su mayoría se fijó en el café y en ciertos granos básicos que producía lo que era México, Honduras, Brasil, parte de América del Sur y todo lo que concierne a lo que es Latinoamérica. Los resultados se basaron en factores tales como herencia colonial, competencia entre otros productos de exportación tradicional, disponibilidad de mano de obra, por la fortaleza relativa de la élite liberal y existencia de tierras comunales, entre otras. Podremos decir que también para Centroamérica hay un caso específico. Para Centroamérica, digamos que se vio en mayor profundidad en lo que fue El Salvador, Guatemala y Costa Rica, como ustedes pueden observar en diversos años. Tenemos que en El Salvador fue en el 82, un poco atrasado, en Guatemala en 1871, el más joven de todos, pero aún más joven fue Costa Rica en 1841. Para en el caso de Honduras y Nicaragua estaremos hablando entre los años de 1876 a 1878. Muy bien, cuando nos referimos a cruentas guerras civiles, nos estamos hablando de guerras sangrientas que tuvieron muchas bajas a nivel civil. Ok, el control extranjero se dio bastante en lo que era exportación y minería y banano, ya que muchas de las familias que en ese momento estaban en estos países son familias pudientes, por así decirlo, y manejaron o manejan actualmente ciertas facetas de la economía de estos países, ya sea háblese de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que predominó el modelo liberal. Recordemos que el modelo liberal es un modelo en el cual se expresa la libertad del mercado. Ok, todo lo anterior se podría decir que fue una debilidad y disolución de la élite política. Permitir que los extranjeros dominaran la economía de un país, básicamente fue por esto, por la debilidad que los políticos en su momento tuvieron para ceder ciertas garantías a beneficio del costo económico. Muy bien, también tales circunstancias podrían justificar las intervenciones de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos fue un intervencionista mucho en lo que fue en América Latina y básicamente lo que fue justificación, lo cual se utilizó para justificar, lo veremos en el siguiente diagrama. Muy bien, como podemos observar en el siguiente diagrama, veremos los intereses que mantenía Estados Unidos o los extranjeros en nuestro país. Fijémonos más en Estados Unidos. Para Estados Unidos había tres problemáticas que le daban el lujo, por así decirlo, de intervenir
en estos países. Primero tenemos la seguridad de sus ciudadanos. Ok, cuando hablamos de seguridad de sus ciudadanos, se decía que en América Latina, lo que era, digamos, podríamos mencionar algunos países, ya pueda ser Centroamérica o América del Sur, se encontraban estos ciudadanos. Entonces, para que esos ciudadanos no tuvieran algún problema o que los vayan a perjudicar, se dio la intervención tanto económica y política y social por parte de Estados Unidos en estos países. Vamos a decir que también otro de los factores que influyen para que Estados Unidos intervenga en estos países fue la inestabilidad del país mismo y por lo tanto él se vería como su rescatista o su benefactor en estos momentos de crisis. Pero uno de los factores que influyó en gran medida para que Estados Unidos o los extranjeros intervinieran a estos países fue los intereses económicos que existían en el momento. Hablamos de intereses económicos para ese momento, las bananeras, las mineras y parte también de lo que eran las exportaciones de café en América del Sur. En gran parte de nuestro país y de Latinoamérica fueron las bananeras que impulsaron ciertas intervenciones de Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las generalidades del modelo industrial sustitutiva de importaciones. Muy bien, vamos a decir que este modelo se implementó originalmente en América Latina y el cual tuvo su dificultad de seguir debido a la dificultad de seguir importando manufactura de países desarrollados y de la caída de los precios principales de productos de exportación. En palabras simples, es que este modelo se implementó en América Latina porque al encontrar una mano de obra más barata, una mano de obra que no era tan exigente a nivel de sindicatos y a nivel de sociedad, les permitía tener ciertas garantías de obtener mayor cantidad de producto por pocos beneficios a la mano obrera. Esto debido a las restricciones de la demanda mundial y por la depreciación económica de la década de 1930, se dio la ubicación de este modelo en América Latina. Muy bien, vamos a continuar. También vamos a decir que para este modelo, el Estado solamente era un protector del desarrollo de las clases medias con una capacidad de consumo para adquirir bienes que éstas tenían una capacidad de consumo para producir bienes producidos localmente. En el área rural, con igual finalidad, se impulsaron procesos de reforma agraria. A su vez, el Estado mismo creó unos sindicatos, las bases de un pacto social, el cual consistía en que los obreros daban su mano de obra para impulsar la expansión económica a cambio de obtener ciertos derechos o ciertos beneficios. Bueno, podríamos decir que estos beneficios adquiridos fueron los siguientes. Empecemos con el primero, derechos sociales. En los derechos sociales se adquirieron derechos como la libertad de expresión, libertad de divulgación, entre otros. Tenemos también los derechos sindicales en los cuales se les permitía a la persona reunirse o ubicarse en sindicatos para la protección de sus derechos en forma común. Digamos, por así decirlo, común, nos hacemos referencia a todos siendo representados por X representante. En el caso de los maestros, podríamos decir los colegios magisteriales. En el caso de los médicos, el colegio de medicina. Muy bien, después vamos a los derechos a la huelga, ya que para ese entonces, para 1816, empezando ya en 1970, por así decirlo, lo que era el derecho a la huelga estaba realmente prohibido, ya que las personas no podían hacerlo y eran básicamente oprimidas. Entonces se dio ese pequeño derecho a la huelga. Y por último tenemos la seguridad social, que no solo incluye lo que es la protección a la salud, sino también al momento de ser desempleado, obtener ciertos beneficios como sus, por así decirlo, podemos decir, cuando una persona es despedida, a obtener los beneficios que aumentaron su ganancia en este lugar de trabajo. Muy bien. Antes de comenzar lo que es el modelo neoliberal, también debemos de saber que para 1980, el modelo anterior que estábamos viendo, que hacía referencia a estos beneficios, que estamos viendo nuevamente, es que este llegó a su fin en la década del 80. Esto debido a que la deuda externa de Latinoamérica los había obligado a implementar nuevas políticas de ajuste económico. Muy bien, este modelo también tenía un pequeño déficit. Recuerden que les había mencionado que este modelo básicamente se dio porque la mano de obra era más barata.
pero también hacía estragos en la economía, ya que no se le pagaba directamente de acuerdo a la cantidad de trabajo del trabajo de la mano de obra, no obtenía igual derecho o no obtenía la igualdad en remuneración. Entonces obtuvo que el Estado, para poder sobrevenir este pequeño modelo, tuvo que optar a pequeños préstamos extranjeros, lo cual que para la década de 1980 explotó en una deuda externa que era insostenible, por lo cual se hicieron unos reajustes y lo que vamos a ver que aparece el nuevo modelo llamado neoliberal, o sea, el nuevo liberalismo. Cuando hacemos referencia al neoliberalismo o liberalismo, no hacemos referencia ni a un partido político ni a una corriente social. Estamos hablando de una corriente económica, en este caso. Digamos que para el modelo neoliberal, el mismo se comenzó a implementar, a aplicarse entre los años de 1980 a 1982, y al estallar, como dijimos anteriormente, la deuda externa de los países involucrados en el modelo industrializado de sustitución. Muy bien, antes de comenzar con las estrategias que se deberían de seguir según los economistas neoliberalistas, vamos a decir lo siguiente. Vamos a también hablar un poquito sobre lo que es el representante del neoliberalismo, que fue Friedrich Hankel, un economista de Viena, que estuvo entre los años 1890 hasta el 23 de marzo de 1992. Fue filósofo, jurista y economista austriaco. Él fue el que fundamentó muchos de los discípulos para que se diera lo que hoy conocemos como el neoliberalismo. Muy bien, ciertos discípulos fundaron en 1923 la escuela neoliberal, conocidos como los Chicago Boys. La escuela de Chicago Boys, podría decirlo así, se estrenaría en el asesoramiento y desmontaje del Estado socialista chileno por la vía democrática, entendiendo un pretendido a desarrollar por Salvador Allende, uno de los grandes dictadores de su momento. Ahora, para los neoliberales también vamos a decir que en toda ocasión era un tiempo de no muy corto, los países tuvieran que adoptar ajustes estructurales de neoliberales recomendados por los organismos financieros internacionales. Esto nos quiere decir que para los neoliberales era una forma de salir de lo que estábamos viviendo en 1980, que era un sometimiento de la economía local e internacional, se miraban opacadas y básicamente enterradas por problemas causados por las herencias que nos habían dejado los anteriores modelos. Muy bien, las estrategias, según lo que eran los neoliberales, eran las siguientes. El primero era la desregulización de la privatización y restauración. ¿Qué quiere decir? Desregular las economías, quitar acciones y leyes que prohibían el libre comercio o que privatizaban, que era la segunda, y la restauración de la economía local e internacional de los países. La otra estrategia para el desarrollo, según los neoliberales, era la eliminación del proteccionismo y orientación hacia las exportaciones. También tenemos la estabilidad económica a corto plazo y el ajuste estructural. Estas tres las vamos a explicar que cuando hablamos de eliminación del proteccionismo y la orientación a las exportaciones, estamos hablando de proteccionismo del Estado. Ya no debería estar involucrado en su totalidad, sino que debería dar libertad para la economía. La estabilidad económica a corto plazo. Quiere decir que la misma se debería de alcanzar no a largo plazo, no a 100 años, no a 200 años, no a 40 años, sino a un corto plazo para poder salir del estancamiento que se vivía en su momento. Y que los ajustes estructurales tenían que ver más con ciertas condiciones económicas de pago de funcionarios, entre otras, o contrataciones de extranjeros en cuanto a economía para poder sobrellevar lo que era en su momento el gran déficit económico. Muy bien, vamos a decir que también para este momento los neoliberales, podremos decir que este modelo se mantuvo por el alza coyuntural. ¿Esto qué quiere decir coyuntural? Que en su momento había otros problemas. El precio de algunos productos de exportación era muy rápido, perdón, muy alto. También vamos a decir que la liquidación del déficit representaba el mismo, que lo vieran como lo vieran como una cubierta muy fácil y disponible del crédito a disposición. ¿Qué quiere decir esto de cubierta? Quiere decir que les ayudaba o les permitía que por el problema que se miraba de déficit,
empezar a solicitar créditos. Pero vamos a recordar que estos tres modelos que hemos hablado, tanto el liberal, el industrializado y el neoliberal, se vieron empañados por tres factores esencialmente que causaron demasiado daño. Tenemos uno, la corrupción política y civil, los militares, los cuales manejaban en su momento las arcas del Estado, básicamente de todos los países de Centroamérica, debido a problemas sociales que veremos más adelante. También debemos de explicar que esos modelos neoliberales, ya para terminar nuestra clase, vamos a decir que fueron modelos que fueron experimentos, o sea, que se vinieron a experimentar a lo que es América Latina, porque no se tenía una base de un país desarrollado que lo hubiera aplicado en su forma completa, sino que se vino a aplicar aquí de una forma como copiar lo que se ha hecho en el extranjero, como suele suceder, y ver qué es lo que sucedía. También vamos a ver que hubo bastante corrupción económica, política y social, y también el mal manejo de las arcas por parte de los estados. En ese momento, muchos de esos estados fueron producidos por golpes de estados a presidentes que estaban en el momento y fueron sustituidos por juntas militares que manejaron por mucho tiempo las riendas de un país, llámese Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Belice no, vamos a hablar de Buenos Aires, Argentina, entre otros. Muy bien, para la asignación para esta clase vamos a hablar de las cuatro siguientes. Vamos a hacer una asignación en las cuales dice la primera, ¿cuáles son los tres primeros modelos históricos del desarrollo de implementados en Latinoamérica desde el último tercio del siglo XIX? Recuerden que hablamos de los tres anteriores. Esos son los tres que les estamos solicitando y de los cuales ustedes tendrán que hacer un pequeño análisis para responder esta pregunta. ¿Cuáles fueron las estrategias a seguir por los neoliberales para el desarrollo? Esas también las platicamos y hay que leer el folleto y ustedes las podrán encontrar en su folleto en las páginas que tienen que ver con el modelo neoliberal, que se encuentra en la página número 4. Igual, estas asignaciones las van a poder encontrar en la página número 7 de su folleto. Sigamos entonces. La tercera sería, ¿cuáles son las características esenciales del modelo liberal? Que también van a tener que leer el folleto. Y las podrán encontrar y también pueden enriquecer la información con información extra obtenida por otro lado. Muy bien, y la número 4, resuma en no menos de 5 renglones y en un máximo de 10 renglones las características generales del modelo industrializado sustitutiva. Para esto podemos leer lo que tenemos sobre el modelo sustitutivo industrializado, que lo vamos a encontrar en la página número 3, terminando en la página número 4. Perdón, comenzando en la página número 3 y terminando en la página 4, y vamos a encontrar ahí ciertas informaciones. Una corrección que deberé de hacer es que cuando les dije anteriormente en la página 4 me había equivocado. Vamos a hablar que las estrategias las van a encontrar del neoliberal en la página número 6 del folleto. Toda esta información ustedes la pueden enriquecer con nueva información, con nuevos datos, con una información que ustedes han obtenido de un libro, de una revista, de una página web. Es importante colocar la bibliografía, de dónde obtuvieron la información. Recuerden las indicaciones generales, tomar 2 fotografías, la primera donde se observa usted trabajando. No es necesario que usted se tome una fotografía directamente a su rostro. Esta fotografía puede ser de espalda a usted. Lo único necesario es que usted se tome su fotografía en la cual aparezca trabajando. Para la segunda fotografía vamos a incluir los datos de el nombre del colegio, el nombre suyo, en el encabezado del trabajo, de esa forma. También necesito que agreguen la modalidad, la sección y la fecha que se realizó el trabajo. Al momento de enviar su tarea, siempre, por favor, identifíquese con su nombre completo. Al momento de mandarla, la puede mandar vía WhatsApp o al correo que aparece dentro del folleto. Muy bien, no son obligatorias las impresiones o cosas que vayan a causarles gastos económicos muy grandes. Recuerden usar mucho su creatividad y cualquier duda o pregunta, estoy a la orden. Recuerden que se pueden comunicar conmigo, ya sea por correo o por mi número telefónico vía WhatsApp. Cualquier duda o pregunta, estoy a la orden.